Football Girls MX, la NFL por y para mujeres. Un espacio deportivo donde todas las voces y aficiones son bienvenidas, sin pretensiones ni polémicas. Hello, hello, NFL lovers y público de la esquina Cowboy. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy un poquito, pues seguimos bajoneados, pero pues ya saben, como bien dice Marian, que hoy no nos pudo acompañar. El hype siempre está súper alto aquí en la esquina Cowboy, no matter what. Y pues hoy tenemos un gran nos va a hacer el honor de platicar un poquito de los Cowboys, también de la división y de su equipo. Y él es Íñigo. Íñigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Encantado aquí de estar una vez más en la esquina Cowboy, pues sí, platicando de esta división que siempre nos apasiona mucho, nos apasiona toda la NFL, pero por supuesto esta división de equipos de muchos años. El equipo más joven de esta son precisamente los Cowboys, y ya tienen bastantes años en esta liga, por supuesto. Entonces, bueno, todos con algún Super Bowl por lo menos ganado. Eagles con 1, Washington con 3, si mal no recuerdo, Giants con 4 y Cowboys con 5, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que equipos que han tenido en sus momentos rachas ganadoras, dinastías, grandes momentos, y por supuesto siempre es interesante platicar de NFL y más de esta división. Sí, la verdad es que sí, y pues como bien dices, una división que es ganadora, por más que nos hagan burlas, por más que nos digan y nos hagan y demás, es una división que gana, es la única división que tiene múltiples Super Bowls, al menos uno cada equipo y demás, entonces sí, aquí vamos a seguir de pie y no importa que nos sigan criticando, pues, ¿qué se le hace? Ahora sí que no elegimos ganar nosotros, ¿verdad? Así la vida. Y pues vamos a darle si quieres de una vez, porque creo que tenemos muchas cositas de qué platicar y que podemos sacar bastante jugo. Y vamos a empezar con qué ha pasado hasta ahora en la temporada. Y quiero empezar con un tema súper, pues, que le podemos sacar mucha información y demás, porque quiero saber, ¿tú qué opinas de este desempeño de los Commanders hasta el momento? ¿Lo esperabas? ¿Decías que iba a ser peor, que iba a ser mejor? ¿Cómo lo ves hasta ahora? Yo creo que el que diga que lo esperaba de esta manera miente, ¿no? Así, tal cual, con esa palabra, miente. Por supuesto, sí esperaba una mejora con respecto al año pasado, que fue un desastre, ¿no? Fueron 4 victorias, la defensiva no caminaba, la ofensiva era era una nada, había muy mal play calling, muy malas decisiones, todo mal, ¿no? O sea, podías abrir el libro que decía cómo hacer todo mal, y así estaban así los Washington Commanders el año pasado. Pero por supuesto sí esperaba una mejora, el cambio de todo, ¿no? El cambio de general manager, head coach, por supuesto la apuesta por un quarterback novato bien valorado, ¿no? En el periodo pre-draft, pero no esperaba tanto. No esperaba una ofensiva que fuera tan buena, no esperaba tanto de esta ofensiva. La verdad es que de la ofensiva esperaba muchísimo menos. Esperaba que evidentemente fuera lo normal, con un quarterback novato que tuviera las típicas malas rachas, los growing pains, ¿no? Que siempre tienen los novatos, y evidentemente más los quarterbacks. Y al final del día, pues ha sido una ofensiva muy bien diseñada. Cliff Kingsbury me ha sorprendido para bien, me ha callado la boca. Yo hablé mal un poco de algunas cosas en su desempeño, sobre todo como head coach. No lo conocía evidentemente más como coordinador ofensivo, porque no sigo tanto el college, ¿no? No lo sigo día a día por cuestiones laborales. Simplemente en el periodo pre-draft veo muchísimo video de los prospectos y de todo lo demás, sobre todo por el contenido que hago con Yayo Rocha, pero en el día a día del sábado de las temporadas de la NCAA no lo sigo. La verdad es que ahí sí no lo sigo. Entonces, pues evidentemente no sé tanto esa parte, sino más bien veo ya los prospectos tal cual, ¿no? Al jugador, y no sé tanto cómo se desempeñó el sistema ofensivo de tal equipo que a lo mejor había dirigido Cliff
Kingsbury, ¿no? En su momento. Pero bueno, esperaba muchísimo menos de esto. Esperaba más de la defensiva, que es una defensiva que ha ido caminando poquito a poquito mejor, pero sí, no esperaba esto, ¿no? Por supuesto, en este momento 7 victorias, 4 derrotas, y yo esperaba que al final de la temporada, máximo, llegáramos a 9 victorias. Entonces, estamos encaminados a que a lo mejor sí vamos a superar el techo que tenía de expectativas, por supuesto, y el piso que tenía era de 6 victorias. O sea, yo decía que mínimo si conseguíamos 6 victorias, entonces ya lo superamos. Entonces, por supuesto, sí me ha sorprendido para bien. Sí, y creo que todos. Creo que, como bien dices, nadie esperaba esto de los Commanders. Todo por todos los cambios que había y por lo que dices, o sea, llegaban muchas piezas nuevas y que todo embone también tan rápido no es normal. O sea, ha pasado, sí, pero normalmente es un proceso largo, 2 años, que todo empiece a carburar bien, pero la verdad es que lo han hecho muy bien, han hecho que se note realmente que todo va hacia un mejor camino y demás. Y pues justo mencionabas a una pieza importante que es Jayden Daniels. Es muy difícil, lo sabemos todos, encontrar un quarterback titular en esta liga. De repente uno cree que tiene la respuesta y de repente pues Trevor Lawrence, por ejemplo, se les cae y ya no es nadie o cosas así, ¿no? Claro. Entonces, ahorita con Jayden Daniels, que estaba en un camino de Offensive Rookie of the Year, incluso había personas que lo ponían como MVP y demás. ¿Tú qué opinas de él hasta el momento? ¿Crees que esto fue una overreaction o crees que realmente sí se merece todos estos nombramientos, al menos el Offensive Rookie of the Year? Sí, sigue la conversación de Offensive Rookie of the Year. Creo que ya de MVP no, y me parecía exagerado lo de MVP. Por supuesto, estaba a un nivel bastante bueno y bastante sorpresivo para ser un novato, pero creo que para ser el jugador más valioso de toda la liga, sí necesita bastante más, ¿no? Y creo que la conversación básicamente, yo creo que hoy por hoy, y más después de la semana reciente, está básicamente entre Josh Allen y Lamar Jackson, ¿no? Básicamente, porque bueno, ganarle y quitarle el invicto a los Chiefs y de esa manera, como lo hizo Josh Allen en el partido pasado de Buffalo contra Kansas City, pues sí, ¿no? Lo vuelve a subir a la conversación que en un principio de la temporada estaba, ¿no? Me parece que esos son los dos que están en esa conversación. A mí la temporada de Joe Burrow me ha fascinado, pero simplemente pues, su equipo no lo ha apoyado lo suficiente, y la verdad es que cuando los equipos son perdedores, es complicado que se le dé a un jugador de un equipo perdedor el MVP, ¿no? Porque normalmente pues tiene que como que aportar para que el equipo sea lo suficiente. La conversación creo que hoy para el rookie ofensivo de la temporada está entre 2 y debería estar entre más, pero básicamente es un premio que se le da mucho más fácil a quarterbacks, ¿no? Y si algún quarterback está, y en este caso son 2, están destacando, entonces la conversación se queda básicamente en los quarterbacks. Es una liga de quarterbacks y creo que pues, al final del día así pasa. Y creo que está entre Bo Nix y Jayden Daniels. El principio de la temporada de Jayden Daniels fue espectacular. Las semanas recientes se ha enfrentado a mejores defensivas. Chicago Bears, New York Giants, que aunque son un desastre ofensivo, son una buena defensiva. Luego Pittsburgh Steelers y el último contra Philadelphia Eagles. A veces se habla de los jugadores como les fue en el último partido, ¿no? Y entonces en el último partido Jayden Daniels no fue su mejor partido, por supuesto, lo limitaron mucho. Y claro, se enfrentó a una defensiva muy buena, como bien la conocemos, la de Philadelphia Eagles, con una secundaria espectacular, con una línea defensiva que presiona mucho, que presionan por sistema, que presionan los 4 jugadores al mismo tiempo, también unos linebackers bastante buenos, y por supuesto también en una semana corta, ¿no? Porque jugaron en jueves y Eagles venía de más descanso, y a Washington todavía no le llega la semana de descanso, le va a llegar hasta después de 2 semanas. Se enfrenta ahora contra Cowboys, luego se enfrenta contra Titans y después de esa semana, después de ese partido viene la semana de descanso. Entonces, cuando te viene la semana de descanso tan tarde en la temporada, pues estás mucho más golpeado, ¿no? O sea, a veces lo ideal yo creo que es tenerla por ahí de en medio. Muy temprano es como, a veces viene bien, pero luego viene una larga racha de muchos partidos sin descanso y justo como lo tiene ahorita Commanders, tenerla justo al final
pues es complicado tener tantos partidos y los jugadores terminan estando cansados mentalmente, porque a veces también necesitan un pequeño descanso de a veces, hoy no voy a estudiar ninguna jugada, hoy no voy a entrenar y voy a tratar de descansar y tal cual, dormirme, ¿no? Descansar mi cuerpo y tienen, en la semana de descanso tienen 2 días así, ¿no? Y luego ya pueden visitar a sus familias, entonces también es una cuestión emocional que creo que también les ayuda. Entonces, bueno, Commanders no han tenido esa semana de descanso, entonces llegó en semana corta contra Philadelphia Eagles, el equipo que quizás de la Nacional está más enrachado en este momento, junto con Lions, que también por supuesto que están muy bien, pero están en muy, muy buen momento los Eagles, y contra un equipo pues mejor preparado y mucho más talentoso. O sea, es un equipo y es un roster que ha venido trabajando desde hace varios años, y Commanders está en una reconstrucción, como ellos dicen, una recalibración. Entonces, bueno, pues es normal este tipo de cosas. Creo que por 3 cuartos consecutivos estuvieron ahí compitiendo. Jaden Daniels no tuvo su mejor partido efectivamente, pero ahí estuvo, ¿no? Y creo que muestra su talento, muestra sobre todo su capacidad para tomar decisiones y su capacidad para lanzar preciso. Es un chico muy preciso, sobre todo porque tiene eh, 3 intangibles, creo que muy importantes. Tiene una ética de trabajo tremenda, ¿no? Es un chico, es el que primero llega a las instalaciones siendo novato, entonces eso evidentemente ha llamado mucho la atención de los veteranos, porque los veteranos que tienen mucha ética de trabajo llegan a las 5 de la mañana y este chico ya lleva media hora ahí entrenando en el gimnasio, ¿no? Entonces dices, bueno, pues entonces este chico está comprometido consigo mismo para mejorar, ¿no? Y evidentemente tiene una capacidad de inteligencia que los quarterbacks siempre deben de tener, pero me parece superior evidentemente al promedio, y creo que eso le ayuda mucho, por supuesto, en su toma de decisiones, en cómo progresa a las defensivas, lea las defensivas, y como novato está aprendiendo, creo que y ha sorprendido eso, a leer defensivas. Normalmente los novatos, los quarterbacks novatos, no saben leer las defensivas en la NFL, normalmente lo aprenden en el año 2, a veces en el año 3, ¿no? Y las aprenden sobre la marcha en su carrera, ¿no? Y van cometiendo esos errores. Este chico creo que ha aprendido muchas de estas cosas en la semana de preparación a sus juegos, y en ese sentido creo que está un poquito adelantado a lo que hemos visto en los últimos años de los rookies. Y pues eso es, creo que lo que más le ha ayudado, ¿no? Al final del día, sí ha sufrido en las últimas 2 semanas, y Bo Nix además en estas dos semanas coincidentemente ha jugado muy bien en sus 2 mejores partidos. Entonces por eso creo que la conversación está entre ellos dos, y pues básicamente de aquí a enero que acabe la temporada regular, pues ahí estará la carrera, ¿no? Creo que Sí. entre Bo Nix de los Denver Broncos y Jaden Daniels de los Washington Commanders. Sí, sí, la verdad es que sí concuerdo 100% que se cerró la conversación a 2 nombres. Es muy difícil que llegue a aparecer un tercero por ahí a este punto de la temporada. Pero sí, la verdad es que Jaden Daniels es un cuate que a mí desde el principio me gustaba bastante, desde que era prospecto, muchísimo más que Caleb Williams. Y justo por lo que mencionabas ahorita, que es muy importante, que es la ética de trabajo que tiene. Es difícil encontrar en un chavo joven alguien que esté tan concentrado y tan enfocado en lo que quiere, en llegar a ese objetivo, en crecer, en ser mejor y demás. Normalmente este tipo de chavos, y lo vemos con Caleb Williams, llegan muy crecidos y llegan muy sobrados y creyendo que realmente son el quarterback, y llegan al NFL y se topan con pared y se topan normalmente con equipos que no les dan el completo respaldo que necesitan, Claro. y se caen. Y se caen Sí, mentalmente, que es lo peor. Entonces, ya que te caes exacto. mentalmente, o sea, está muy difícil. Y lo estamos viendo ahorita con él, lo vimos un poco con Trevor Lawrence, lo hemos visto con muchos quarterbacks. Ha pasado con muchos quarterbacks. Entonces, el hecho de Claro. que Jaden Daniels tenga esta mentalidad, llegue a un equipo que la verdad es que lo está cobijando muy bien y que le permite que pueda desarrollarse y trabajar, que le permite incluso tener esos errores, creo que le hace mucho bien, porque va a aprender bien, va a irse desarrollando poco a poco, no va a tener esa presión. O sea, él no tiene la presión ahorita de tú tienes que salvar la franquicia, y creo que eso es algo importante, sino más bien es, te queremos aquí, queremos que seas nuestro quarterback, que seas nuestro líder, pero vamos poco a poco, vamos avanzando conforme vamos cada semana. Entonces creo que eso le ayuda mucho, y creo que al momento para mí creo que él es el Offensive Rookie of the Year.
Nos faltan todavía muchos partidos, eso sí es cierto, pero al menos de lo que ha mostrado lo ha hecho muy bien y creo que realmente sí es el futuro de esta franquicia y creo que me da gusto porque al menos estamos viendo ese cambio y pues justo quiero pasar el tema al cambio de cultura que hemos visto en los Commanders. Creo que eso es algo que se ha notado y creo que tiene que ver con una persona en particular y es Dan Quinn. Lo conocemos nosotros acá en los Cowboys muy bien porque sabemos ese cambio que hace en los jugadores y cómo puede hacer que hagan o que generen el sistema que él quiere. Y creo que en los Commanders se está notando. Es un equipo que cambió mucho de la temporada pasada o de las temporadas pasadas a esta. Entonces quiero que justo me platiques un poco qué opinas de él, para empezar como entrenador, pero también ¿estás de acuerdo en que ha generado ese cambio de cultura o crees que es como ¿cómo se dice? El burro que tocó la flauta. O, Sí. dime, ¿cómo ves a Dan Quinn en este inicio? No, por supuesto que, o sea, prácticamente todos los jugadores que han pasado por su coacheo lo quieren, y si no lo quieren, al menos lo respetan muchísimo, ¿no? O sea, pero muchísimos lo quieren como un padre deportivo, ¿no? Y eso evidentemente habla muchísimo de lo que es este hombre, ¿no? Y no solo jugadores, también coaches. Por ejemplo, hay una grandísima anécdota que McDaniel, el head coach de los Miami Dolphins, era un coach de la parte ofensiva, evidentemente era parte del equipo en Atlanta Falcons de Kyle Shanahan. Era, creo que el coordinador de pase, de juego de pase, me parece, o juego aéreo, en esa época. En ese entonces él era alcohólico, tenía un problema bastante fuerte de alcoholismo, y justamente una de las piezas claves, y él lo dijo, McDaniel, en alguna entrevista, para que él se diera cuenta de que tenía que atender este problema del alcoholismo, que al final del día es una enfermedad, y entonces después de eso se atendió, fue justamente una plática que tuvo con Dan Quinn, ¿no? Entonces, esta manera humana de ser, por supuesto, el liderazgo, la manera como comunica las cosas, creo que es un hombre muy claro en sus ideas, y al final, como está muy claro en sus ideas, las sabe comunicar muy bien y de manera clara. Y entonces es más fácil seguir una persona en cualquier organización, no solo en una como la NFL, si te dicen las cosas claras, ¿no? Tu jefe, es decir, en el trabajo, lo que sea, o tu socio, si es que tienes un negocio, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muchísimo más fácil eso, y por supuesto sí ha hecho un cambio de cultura. Evidentemente él habló siempre de una recalibración, de que tendrían que ir a ciertos rumbos, y habló de 4 o 5 conceptos, y esos mismos 4 o 5 conceptos los ha dicho a sus jugadores. Entonces es repetir el mismo mensaje a los jugadores y tratar de encaminar a todos al mismo rumbo, ¿no? Y entonces creo que eso es una clave para este cambio de cultura, como bien dice Mariana, de este equipo que evidentemente está comandado, valga la redundancia, los comandos comandados por Dan Quinn, por supuesto, y además mucho de la mano con un nuevo general manager que viene evidentemente de una cultura ganadora, que viene de un equipo que ha formado un muy buen roster como son los San Francisco 49ers. Lamentablemente sufren muchísimo de lesiones casi todos los años, y este año más, pero es un roster muy, muy bien armado, ¿no? Y entonces, entre John Lynch y Adam Peters en su momento allá en San Francisco, hicieron y formaron este roster muy competitivo de San Francisco, y ahora viene acá y es un gran evaluador de talento, se comunica muy bien con Dan Quinn, y entonces hacen una buena mancuerna y consiguen a los jugadores adecuados para esta idea. Entonces, por supuesto, sí es un cambio de cultura, creo que bastante positivo, y ha funcionado hasta este momento. Por supuesto, habrá que ver a lo largo de los siguientes años, a ver cómo se van dando las cosas, pero por el momento sí. Todos los jugadores hablan muchísimo de la hermandad, ¿no? Prácticamente todas las semanas están hablando de la hermandad, y seguramente es un concepto que ha estado ahí en el locker, hablando de que seamos una hermandad, es decir, que todos nos apoyemos a todos, ¿no? Y entonces es repetir el mismo mensaje, y entonces ya todo el mundo tiene
una sola palabra, así de sencillo, una sola palabra que te dice todo, ¿no? Y pues los hermanos están para apoyarse, y entonces en los jugadores, si son una hermandad, pues están para apoyarse, y entonces todo el mundo tiene que hacer su trabajo. Y entonces un concepto que puedes elaborar muchísimo y todo concentrado en una sola palabra, entonces creo que es bastante efectivo de esa manera, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, y concuerdo 100% porque uno, pues ya lo conocíamos a Dan Quinn, y creo que ahora que se sale de los Cowboys y que lo vemos en Commanders, justo podemos hacer la comparación y ver realmente que sí, o sea, creo que es algo que se veía antes con la defensiva de los Cowboys, justo esa parte que decías de la hermandad y de todos trabajar en un conjunto y que si tú haces bien tu trabajo, vas a ayudar a que los demás hagan bien su trabajo. Entonces creo que esta parte Dan Quinn la puede o la comunica muy bien a sus jugadores, a sus entrenadores conjuntos, e inclusive el mismo general manager que ahorita mencionabas, porque definitivamente ese roster defensivo que tenían los Cowboys era 100% por Dan Quinn y eso era obvio. Entonces acá creo que sigue teniendo obviamente esa visión extendida porque ya ve todo el equipo y como bien dices, tiene una muy buena mancuerna con él, con Adam Peters y la verdad es que han armado un equipo muy competitivo en muy poco tiempo y que puede volverse un equipo todavía mucho más competitivo con más tiempo y con más temporadas y demás. Entonces creo que sí han hecho un muy buen cambio, creo que es algo que es para futuro, no es como esas all-ins que hemos visto como el de los Rams cuando ganaron el Super Bowl, que hicieron todo así y tan, no. Creo que este es un cambio que va a durar, que va a ser, que va a seguir siendo paulatino, que van a ir añadiendo cada vez más cosas y que es algo que les va a beneficiar mucho y que al final de cuentas es un equipo que si siguen avanzando así y si siguen funcionando las cosas, podemos hablar de una dinastía a futuro. Entonces, al menos a mí me impresiona mucho y a pesar de que es de la misma división de los Cowboys, creo que en lugar de verlo como de, ay, no, qué horror los Commanders, creo que hay que verlo como algo bueno porque al final, si tienes un equipo que está en un nivel alto y que sigue manteniéndose ahí temporada tras temporada, pues lo único que te obliga a ti es a subirte, porque es la única manera en la que vas a poder competir y en la que vas a poder ganar la división. Históricamente, en los 80s, los Giants y los Redskins eran muy buenos y los Cowboys sufrieron mucho en los 80s, hasta que llegó en el 89 el cambio y entonces luego se generó una dinastía después de eso, ¿no? O sea, a lo mejor en respuesta un poco a, ya fue su tiempo, ahora viene el nuestro, ¿no? Una década nueva y entonces, bueno, pues la década de los 90 fue de los Cowboys. Y un poquito ahí de los 49ers, y hacia el final un poquito de los Packers, pero vaya, estuvieron ahí en 3 Super Bowls. Entonces, bueno, creo que también es eso, ¿no? O sea, la competencia te hace mejor, dicen en el mercado, claro. Y un poco acá en la NFL también pasa eso. Sí, exactamente, la verdad es que estoy muy de acuerdo. Y justo hablando un poco de la división, digo, obviamente no es lo que esperábamos, creo que muchos esperaban, pues, lo que se venía dando los otros años, que era pues Eagles y Cowboys peleándose la división, ganaba uno a veces ganaba el otro y demás, pero pues ahorita está, claramente está muy diferente. Entonces quiero que me platiques un poquito, ¿tú a quién tenías como ganador de la división antes de que empezara la temporada? Y ahorita, ya con todo lo que hemos visto, ¿a quién pondrías como ganador de la división? Yo en un principio en la temporada veía a Eagles como el roster más fuerte, porque al final del día tratas de analizar roster y luego se pueden acomodar un montón de cosas para bien o para mal, ¿no? Y sí, lo sigo viendo como el roster más fuerte, ¿no? Han sufrido pocas bajas, entonces también han tenido esa buena suerte, pues hay equipos que de repente tienen esa mala suerte en alguna campaña y simplemente no tienen la capacidad de competir por la cantidad de lesiones en algún momento. Veía a Dallas todavía como un equipo competitivo, pero sí 1 o 2 escalones abajo y veía como aficionado si se acomodaban ciertas cosas que a lo mejor podríamos competir en algún momento dado por un segundo lugar con Cowboys. Eso al principio de la temporada. Se dieron tantas cosas de manera negativa a lo mejor para Cowboys en esta temporada que pues simplemente no se le han dado un montón de cosas y entonces pues ese lugar que a lo mejor yo veía que podíamos así, si se daban, si se acomodaban ciertas piezas, competir, pues lo hemos reclamado, ¿no? Nosotros como Washington, y pues ahí estamos, ¿no? En ese segundo lugar que yo veía al principio de la temporada. Así a Giants sí lo veía con 2 o 3 piezas buenas, pero evidentemente sí lo veía como cuarto lugar. Yo sé que todos sus aficionados
en algún momento me odiaron y en conversaciones y en podcasts que me llegaron a invitar, muchos veían a Washington como el cuarto, pero bueno, pues a veces el silencio dice mucho más que otras cosas, y al final del día la temporada se ha dado de esa manera, ¿no? Creo que es eso, simplemente a Cowboys no se le han dado un montón de cosas y ya es un acumulado de cuestiones negativas que cada cuestión negativa que te pasa en una semana repercute en las que siguen, ¿no? Y entonces la moral del equipo en este momento está afectada por todas esas cosas negativas que se han ido acumulando en estas semanas, ¿no? Ya 11 semanas en esta NFL. Entonces creo que eso es lo que pasó. Al final del día, el juego terrestre no funciona desde el principio, fue una de las primeras, quizás, pero otras cosas funcionaban. Evidentemente la lesión de Dak Prescott, por más que hablen mal de Dak Prescott es un muy buen quarterback en la NFL. Yo lo tengo como un top 10, siempre lo he defendido en esa manera, a pesar de ser un rival divisional, creo que es muy talentoso. Evidentemente las victorias no son una estadística de los quarterbacks, y mucha gente lo tacha por eso, porque no ha ganado en algunos momentos de los playoffs, pero las victorias no son de los quarterbacks, son del equipo completo, igualmente las derrotas. Y como tal, como quarterback, me parece talentoso. No tuvo su mejor año ¿no? Quizás a lo mejor presionado por algunas cosas, evidentemente no apoyado por el juego terrestre, algunas cuestiones a lo mejor de la línea ofensiva con los novatos también, pero bueno, un poco falta de más armas, ¿no? En el juego aéreo, y ese a lo mejor acumulado de estas cosas que voy diciendo se fueron presentando en las primeras semanas, y entonces pues se le fue viniendo la parte moral un poco cada vez más hacia abajo, y entonces pues, luego llegan las derrotas, y entonces pues se sale de control a veces un poco la temporada, ¿no? Y creo que es un poco lo que pasó con Cowboys. Sí, concuerdo 100%, o sea, viéndolo no desde adentro, porque obviamente yo no trabajo en el equipo ni soy jugadora, pero pues, más de cerca, definitivamente sí, la moral está muy baja ahorita, y creo que se notó en el partido de ayer, estamos grabando en martes, por si se les hace raro, pero Monday Night. Sí, digamos, en el Monday Night contra los Texans, que los jugadores, cualquier cosa que les decían, cualquier cosa que sucedía que les molestaba, inmediato iban a la pelea, inmediato iban a provocar a los Texans, y eso es algo que en los Cowboys no se veía desde hace mucho tiempo. Entonces creo que ahí es como un ejemplo claro de que sí, la moral está muy baja, y que sí, en efecto, ahorita hay un punto en que los jugadores no hayan qué hacer, y pues son atletas, al final de cuentas tratan de competir, tratan de hacer lo que pueden, y siempre van a estar buscando una victoria por más que les esté yendo mal. Entonces sí, esa frustración no ayuda en nada, pero pues pasando un poco a la división, creo que sí, yo sí, o creo, al menos yo concordaba 100% en que los Giants iban a ser el peor equipo, porque no es que hayan hecho mucho para ser un mejor equipo, y mientras tengan ya no va a ser Daniel Jones, ya va a ser Tommy DeVito, pero claro, sí, pues, yo ya pedía que pusieran al italiano desde hace un rato, porque pues es más divertido, es bien divertido, pero sí, creo que eso era más que evidente. Yo no ponía a los Cowboys por encima de los Commanders, la verdad es que no, pero creo que era porque yo ya estaba en un punto en el que hay que ser realistas, más realistas. Creo que en los medios en general, analistas, comentaristas y la gente en general, creo que estaban subestimando un poco los cambios que se habían hecho en los Cowboys, como que no veían que fuera a haber grandes repercusiones, y yo veía todo lo contrario. Obviamente no estoy feliz de que sí haya pasado lo que pasó y que se haya dado lo que platicaba, pero sí, la verdad es que yo veía los cambios y decía, es que este equipo va a ser muy diferente, va a ser un equipo que no se va a encontrar, va a ser un equipo que no tiene mucho para dónde crecer y que viene de unas temporadas muy buenas. Entonces, pues eso fue lo que pasó al final de cuentas. Claro. Muchos cambios que no fueron para bien, claramente, muchas bajas que afectaron mucho. Entonces creo que sí, yo sí ponía a los Commanders por encima, pero en este punto, o sea, ya incluso yo pondría, o sea, yo creo que los Commanders todavía pueden ganar esa división, yo creo que todavía pueden, creo que depende de muchas cosas, muchas circunstancias, creo que también depende mucho de los Eagles, o sea, los hemos visto mejorar, creo que empezaron un poco flojos, han mejorado bastante, pero pues hay que ver cómo se cierra la temporada, creo que ese es el punto más importante en la NFL siempre, porque al final puede llegar un equipo con marca 9-8, pero que cerró con 6 ganados, y
pues les come el mandado a los demás. Entonces creo que dependerá de cómo cierren, pero creo que va a ser una pelea muy cerradita. Creo que van a llegar con un récord muy similar a la postemporada. Creo que los dos van a pasar a la postemporada, sin duda. Y ya, bueno, lo que pasa en postemporada, pues ya será otra cosa, ¿no? Creo que son partidos diferentes y lo sabemos todos. Digo, si no, pregúntenle a los Cowboys y qué pasó contra los Packers la temporada pasada. Entonces, Pues sí. cosas que pasan. Pero pues justo para ya cerrar esta parte y pasar a nuestro partido, que creo que es un partido que, digo, puede prometer mucho o puede prometer nada por cómo vienen los equipos, pero pues vamos a empezar con la ofensiva y en específico con la ofensiva de los Commanders. Íñigo, cuéntanos, obviamente ya hablamos de Jayden Daniels, pero quitando a Jayden Daniels un poco de la ecuación, ¿cuáles son las armas más importantes a la ofensiva del equipo y cuáles crees tú que son las que particularmente le van a hacer mucho daño a los Cowboys? Esta ofensiva se ha basado muchísimo en la fortaleza del juego terrestre y no solo un jugador. No solo es Brian Robinson y Austin Ekeler, es el que juegue, ¿no? Incluso en un momento de la temporada ha estado lesionado Brian Robinson, ya está entrado el del practice squad, ¿no? O sea, y todos han corrido, se ha dividido mucho el balón en este backfield y Chris Rodríguez, que fue en sexta ronda el año pasado, pues incluso ha estado desde el practice squad aportando a esta ofensiva desde el juego terrestre. Cliff Kingsbury en la Air Raid, en las ofensivas Air Raid, se basa muchísimo en el juego aéreo y este año el coordinador de juego terrestre se llama Anthony Lynn. Anthony Lynn pues fue head coach de los Chargers, tuvo a Austin Ekeler, por supuesto, ahí como uno de sus jugadores. Y los equipos de Anthony Lynn siempre han sabido correr muy bien. El año pasado estuvo con los San Francisco 49ers, como ahí uno de los asesores. Entonces, evidentemente, también aprendió de otros sistemas, del sistema de Shanahan, que saben correr muy bien. Y él trabajó hace muchísimos años con el padre de Kyle Shanahan, con Mike Shanahan, como coordinador de juego terrestre y luego coach de corredores, coordinador de juego terrestre. No había tanto de coordinador de juego terrestre, es una figura más reciente, y luego como coordinador ofensivo en algún momento. Entonces, bueno, evidentemente aprendió de grandes head coaches que diseñan muy buenos sistemas terrestres. Entonces, bueno, el sistema terrestre de la ofensiva de Washington es muy bueno. Insisto, no es solo un jugador, siempre se reparte este juego, principalmente con Brian Robinson y Austin Ekeler, y además pues, están muy bien coacheados, ¿no? O sea, además de que los bloqueos desde la línea ofensiva y los tight ends, porque a veces llegan hasta estar hasta 3 tight ends apoyando en los bloqueos del juego terrestre, muchas veces 2, muy pocas veces 3, pero bueno, generalmente van con personal 12, es decir, un solo corredor y 2 tight ends, y a veces con 22. Dos corredores y 2 tight ends. Entonces, esa es la base. Y evidentemente el hecho de que tengas un quarterback que tenga la capacidad de correr ayuda a un sistema terrestre muchísimo más, ¿no? Porque es una amenaza el quarterback de que pueda correr y entonces pues hay un jugador que tiene que estar al pendiente de él, ¿no? Entonces, en estas últimas 2 semanas, tanto Steelers como Eagles minimizaron muchísimo la producción de Jayden Daniels por tierra, y entonces por eso también eso fue una de las claves, ¿no? Como para poder minimizar esta ofensiva, pero es bastante productiva en esa parte. Del lado ofensivo aéreo, básicamente hay 2 armas que tienen toda la confianza de Jayden Daniels, que es uno, que es un receptor, pues podríamos ponerlo en el top 10 a lo mejor de la liga, quizás top 15, pero bueno, pues es Terry McLaurin, pero por ahí podría estar en una conversación de los 10 mejores receptores de la liga. Y fuera de eso, no hay muchísimo talento en el resto de los receptores. La verdad es que los demás son de medianos para abajo. Y su tight end, Zach Ertz, pues es un veterano de muchísimos años que nos hizo mucho daño, tanto hace algunos años, tanto a Cowboys como al Washington Football Team, a los Redskins y luego a los Commanders con Philadelphia Eagles.
Luego estuvo ahí un par de años, creo que creo que un par o nada más uno, con Cardinals, y bueno, ahora está con Commanders. Es una de las armas importantes, de los receptores, pues, en los que confía bastante Jaden Daniels, pero fuera de eso, insisto, es también una cuestión de Dan Quinn. Es un roster que no tiene todo el talento que a lo mejor ha demostrado el 7-4, el récord, pero él ha maximizado, él y el resto de los coaches han maximizado esto a casi el max, a casi lo más que se pueda, ¿no? Maximizado al máximo para que valga la redundancia, pero bueno, es eso, ¿no? Es un poco la labor también del coacheo, y creo que va por ahí, mucho por el juego terrestre, y creo que esa deberá de volver a ser esta base, precisamente porque enfrente no está una línea defensiva como tan disciplinada como la de Steelers, o tan talentosa y joven como la de Eagles. Sí, la verdad es que sí. Concuerdo 100%, y creo que justo y haciendo esta comparación y qué podrían hacer los defensivos de los Cowboys, digo, sin duda, estamos muy dañados nosotros en la parte de la defensiva secundaria. Eso se ha notado, muchas lesiones. O sea, Trevon Diggs pues, es el único sano prácticamente de los corners, y entonces no puede hacer todo en la vida. Es un jugador que obviamente, aparte viene de una lesión muy fuerte, entonces no ha podido, creo yo, explotar al máximo su talento, porque pues tiene que hacer todo. Entonces, pues de repente sí se le van las jugadas y demás y todo. Entonces creo que justo en la parte del juego aéreo, yo sí concuerdo. La verdad es que Terry McLaurin siempre he pensado es súper infravaloradísimo. Es un receptor brutal, porque aparte puede hacer recepciones en una ventana muy pequeña de espacio, Claro. con defensivos encima. Entonces creo que obviamente Trevon Diggs va a estar con él la mayoría del partido. Al menos es lo que yo espero. Yo espero que no hagan defensiva por zona, porque qué mal le sale. La verdad es que siempre que pasa algo así, llegan las jugadas grandes y no sabemos ni qué hacer. Entonces yo esperaría que ellos estén ahí. Creo que puede tratar de minimizar lo más que se pueda en yardas, sobre todo, a Terry McLaurin. Pero pues justo pasando a la parte importante, que creo que es el juego terrestre de los Commanders, ahí sí yo veo muy complicado. Tenemos una línea defensiva que está muy mermada también. Digo, ya regresó Micah Parsons, que es un jugador muy importante, que sí hace la diferencia en la defensiva, pero que no tiene mucho hacia dónde voltear. Tienes un oso de Izuba que lo ha hecho bastante bien como tackle, pero que es él y ya, porque realmente Mazi Smith nada más no termina de cuajar. Del otro lado, pues hay una rotación, porque pues tenías a Marcus Lawrence, pero también se lesionó. Entonces, creo que la línea defensiva batalla mucho y va a batallar mucho, tanto para detener a todos los corredores que tienen los Commanders, que lo hacen muy, muy bien, como para detener a Jaden Daniels. Y creo que aquí sí vas a tener que tener a uno de los linebackers vigilándolo. Yo, en lo particular, pondría a Overshown porque es el más rápido, pero aún Y el así... mejor. Exacto, El y más el rápido, mejor. el mejor. Sí, pero no creo que podamos hacer mucho. Creo que aún así nos van a hacer mucho daño por ahí, y eso va a ayudar a que el juego aéreo al final termine siendo un complemento más a la ofensiva de los Commanders en este juego. Defensivamente hablando, creo que la verdad es que los Cowboys es lo poquito que se llega a salvar de la escuadra. O sea, la verdad es que los últimos 2 partidos han luchado y han dado lo máximo y no han podido mantener el partido porque la ofensiva nada más no hace nada. Ahorita ya más adelante hablaremos de eso. Pero sí, la defensiva creo que es de lo poco rescatable. Creo que poco a poco van encontrando más o menos cómo hacer las cosas y demás. Pero lo que sí han batallado mucho es justo en que no generan pérdidas de balón. Y creo que no va a pasar en esta ocasión. No creo que los Commanders, no veo ni intercepciones de Jaden Daniels. Por ahí eso creo que es lo que maybe se da alguna, como la vimos en este juego que acaba de pasar con CJ Stroud, que en efecto lanzó una intercepción por ahí. Pero fumbles no los veo, no los generan y demás. Entonces creo que para los Commanders, ofensivamente hablando, va a ser un partido en el que se van a poder desenvolver, en el que van a poder soltar y van a poder estar tranquilamente haciendo jugadas, probando cosas, y también un poquito pues de Dan Quinn pues desquitándose, ¿no? Al final de cuentas creo que él conoce más que nadie a estos jugadores. Digo, se llevó a muchos de la defensiva, pero pues conoce a los demás. Conoce perfectamente a Micah Parsons, él lo entrenó, él lo inició en la NFL, entonces creo que
va a estar complicado para los Cowboys defensivamente hablando. Y pasándonos al otro extremo, pues una defensiva de los Commanders que va contra el pan de la liga, la peor ofensiva de la NFL en mi punto, pero cuéntanos tú, Íñigo, porque la verdad es que esta defensiva a mí me gusta mucho, creo que tienen un muy buen front seven, pero cuéntanos tú un poco más a detalle qué opinas de tus armas defensivas y qué crees que va a ser la clave para ellos para detener a la inoperante ofensiva de los Cowboys. Es o sea, si ves estadísticas y ves la tabla de cómo van la defensiva contra la carrera, la defensiva contra el pase, cuántos puntos, etcétera. Es una defensiva que ha ido mejorando en todas estas estadísticas y no ha podido mejorar mucho en el juego contra la carrera, que es quizás el punto más débil de la ofensiva de Cowboys. Todo el año han sufrido bastante con esto. Pero básicamente no han podido detener mucho la carrera y han permitido hasta 5 o 6 yardas por acarreo en algunos partidos, porque el talento de los corners no es mucho. En este asunto que platicábamos hace rato de la construcción de los rosters, pues se hizo un poco lo que pudo. Mike San Bristol llegó a este equipo vía draft y ha sido un hombre que ha sorprendido para bien, ¿no? Fue seleccionado como para que fuera el nickel cornerback, pero al final del día lo han puesto por fuera un poco por necesidades, porque no se encontraba a lo mejor algún otro cornerback por fuera que fuera lo suficientemente confiable. Justo en el cierre de intercambios, pues el equipo fue por Marshawn Lattimore, pagó una tercera, una cuarta y una sexta, por un cornerback que es muy talentoso, que ha estado lesionado y todavía no de los músculos isquiotibiales, todavía no ha debutado, pero probablemente debute para esto, para esta semana. Cuando tú tienes un cornerback así de talentoso, puedes bajar a uno de tus safeties. Entonces puedes hacer una formación en tu defensiva de single high, que nada más tengas un free safety ahí al fondo, y entonces el strong safety que baje un poquito más, y en este caso es Jeremy Chin, y ayude muchísimo más con el juego terrestre. A lo mejor no es tan necesario porque no hay un juego terrestre tan poderoso como a lo mejor lo tiene Eagles, por supuesto, o como lo tiene en semanas anteriores Steelers o incluso los Giants, que con Tracy ahí más o menos han ido mejorando esa parte del juego terrestre. Entonces, a un jugador como como Jeremy Chin, lo tienes un poquito más libre para apoyar ya sea el juego terrestre, la defensiva terrestre, o los pases cortos, ¿no? Que puedes ocupar, los Cowboys pudieran ocupar mucho, por supuesto, los pases cortos, ya sea con alguno de sus corredores, con CeeDee Lamb, o quizás con Turpin, ¿no? Con la velocidad de Turpin. Creo que evidentemente cuando tienes una falla en el juego terrestre, pues lo que necesitas buscar es eso, mucho más pases pantalla, los bubbles y pases muchísimo más rápidos y cortos para ir poco a poco avanzando en tu ofensiva. Entonces, bueno, de esa manera, teniendo un cornerback más talentoso así, puede mejorar la defensiva terrestre de este equipo. Y es una defensiva que está bien entrenada al final del día, ¿no? No solo es Dan Quinn, por supuesto es también Joe Witt Jr., que estuvo con ustedes entrenando los linebackers y ahora se viene acá este año pues, a ser el coordinador defensivo. Es un hombre que igualmente comunica muy bien, que está encaminado de la misma manera que Dan Quinn, que es pudiéramos decir, perfeccionista. Ha habido algunas semanas en que se hacen bien las cosas en la defensiva y su siguiente conferencia de prensa dice, cometimos este error y esa es mi culpa y yo debo hacer mejor trabajo. Entonces esa es la manera como un coach y un líder debe de reaccionar ante estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final del día creo que sí es una defensiva que ha ido mejorando poco a poco. En las estadísticas no está muy bien en la carrera, pero pues en esta semana contra Cowboys no es el juego terrestre más poderoso de la liga y entonces pues es en ese sentido una suerte y por supuesto como decías hace rato es una semana para este equipo, el del equipo de la capital, como para probar estas cosas, ¿no? De cara pues, al resto de la temporada y un bastante probable clasificación a playoffs. Sí, la verdad es que sí y pues sí, la verdad es que yo no puedo defender para nada el juego terrestre de los Cowboys porque no existe, o sea, no hay nada que defender, entonces
creo que ahí, pues, la verdad es que hacemos lo que podemos. Digo, Rico Dudul se esfuerza, o sea, y lo he visto y trata de buscar huecos por donde sea, pero pues sí, la línea ofensiva, la verdad, de los Cowboys es un desastre. Justo estaba viendo una estadística en la mañana de que Cooper Beebe es el segundo mejor centro en cuestión de protección de pase, pero pues nada te sirve esto si no generas huecos, si no generas juego terrestre. Entonces creo que en ese sentido sí, concuerdo, la defensiva de los Commanders va a estar muy tranquilo. Creo que Mike McCarthy no tiene ni idea de cómo correr con estos jugadores y al final pues nunca trajeron a alguien que pudiera apoyar en esa parte y que pudiera hacer de este juego terrestre algo mejor. Y no estoy hablando precisamente tanto de los corredores, sino más bien en la parte del juego de la línea ofensiva. Pero donde sí creo que no es que podamos hacer mucho más, pero hay un poquito más, es en el juego aéreo. Claro. CeeDee Lamb, con todo y todo, la verdad es que pues, genera buenos partidos y en los números se nota. Digo, no puede hacer mucho porque pues no tiene un quarterback como los Dak Prescott y hay una gran diferencia, y bien lo decías hace rato, entre Dak Prescott top 10 a Cooper Rush super suplente y pues Trey Lance que está ahí perdido en el espacio, que yo no sé por qué no lo prueban, justamente. Entonces creo que sí, Lamb hace lo que puede. Ferguson, pues en el partido pasado lo conmocionaron, entonces no sabemos si va a llegar bien este juego o no. Pero pues Schoonmaker pues hizo lo que pudo, la verdad es que no hizo nada mal en el partido. Digo, al final viene de un gran sistema colegial, entonces creo que es un tight end que aporta, pero pues los demás receptores todavía no se ven entre que sí, entre que no. Turpin de repente aparece y hace jugadas muy buenas con su velocidad, pero pues el punto es que lo encuentren en esa ventana que pues se abre un segundo y ya no la tienes, o sea, se tienen que ser jugadas muy precisas. Tolbert ha estado desaparecido desde que Dak ya no es el quarterback. Bueno, desde que Dak más bien se lesionó, no es que no sea el quarterback. Mingo, pues, estuvo por ahí, nunca ha hecho ni un pase, pero aparecía ahí en la tele bien bonito. ¿Por qué llegó Mingo? ¿No? Pues esa es la pregunta que nos hicimos en ese momento. ¿Y por qué por una cuarta? Exacto. Pero bueno. Y es algo que nos seguiremos preguntando por siempre y forever and ever. Creo que Jerry Jones se obsesionó un poquito con el sketch de Saturday Night Live y dijo, Domingo, sí. O sea, igualito, same persona. Entonces, sí, la verdad es que creo que ahí podemos hacer un poquito más con CeeDee, con los tight ends, pero tampoco es que mucho. Creo que va a ser también un juego donde Dan Quinn se va a poder explayar, donde Joe Witt Jr., que, o sea, realmente ahí es donde ves que están bien entrenados, porque pues pusieron un sistema muy similar, muy bueno y que funciona, y que creo que va a ser un día de campo para ellos. No es que capturen mucho a los quarterbacks de los Cowboys, pero yo creo que en este juego sí va a pasar mucho. Yo creo que en este juego sí vamos a ver muchas capturas. Digo, Cooper Rush se notó en el partido pasado, es la persona más miedosa del mundo. Nada más ve a un jugador venir y lanza el balón al piso, porque pues, ¿por qué no? Porque literal al piso, o sea, no es como que afuera, no, al piso. Y se vio muchísimo en el partido. Pánico le dio, ¿no? Sí, le entró el pánico cañón. Ya cuando no podía entrar en pánico y lanzarlo al piso, sí le pegaron un par de veces, golpes fuertes. Entonces, pues yo creo que en este juego, con jugadores muy talentosos y que entienden bien cómo atacar esta línea deficiente de los Cowboys, vamos a ver muchas capturas. Creo que van a controlar mucho el juego. Y creo que la solución, y bien tú lo decías, es jugar rápido, avanzar de a 3, 4 yardas cada jugada. Con que avances eso. Y paciencia. ¿Sí? Si los Cowboys quieren competir, creo que es eso, y jugar con esa paciencia. Exacto. El momento de ambos equipos es muy distinto uno del otro, pero los juegos divisionales presentan a veces sorpresas, ¿no? Entonces creo que por ahí pudiera ser un camino. Sí, exactamente. Sí, la verdad es que, está muy sencillo así hablado. Obviamente ejecutarlo es mucho más complicado. Claro. Pero sí, o sea, si tú avanzas de 3, 4 yardas, si intentas avanzar esto, pues puedes ir avanzando poco a poco. Y tenemos un gran pateador que te va a meter 3 puntos prácticamente de donde sea. Se resbala de repente a veces, es humano, pero claro, es un gran pateador. En la semana de que todo el mundo falló, ¿no? Exactamente. Todos los pateadores fallaron. Sí. Bueno, pues también tenía que haber fallado. Exactamente. Entonces, pues sí, creo que este es el camino, pero pues justo pasando y cerrando y yéndonos un poco al pronóstico y demás, ¿quién crees tú que va a ganar este juego? ¿Cómo? ¿Qué marcador y demás? Creo que es obvia la pregunta, pero pues de todas formas, ¿tú qué marcador crees que se va a cerrar este partido? Evidentemente, sí, por ejemplo, las apuestas creo que están dando 10 puntos o 9 puntos y medio favoritos a Commanders. Hay que
pensar que siempre al local le dan de entrada 3 puntos de ventaja. Entonces, pues de alguna manera, en una plaza neutral, pues serían 6 puntos, ¿no? De diferencia. Tampoco es así grandísima la diferencia entre un roster y otro, entre un equipo y otro, de acuerdo a Las Vegas. Hasta este momento en martes que estamos grabando, pero bueno, a lo mejor cuando ya se publique esto, ya se movió para arriba, para abajo, no sé. O sea, porque pasan estas cosas. Yo creo que sí, hemos perdido solo un juego en casa, que fue contra Steelers. Estamos en un mejor momento anímico, a pesar de las 2 derrotas consecutivas. Se compitió en ambos juegos, sobre todo contra Steelers. Hace ratito hablabas del pass rush. Dante Fowler Jr. está en un grandísimo momento en este momento. Los pass rushers son mucho de rachas, son mucho de momentos, y tienen que aprovechar esas ventanas que a veces se cierran muy rápido. Entonces creo que también ahí podría aprovechar esa parte. Muy probablemente ya juegue Marshall Latimore, entonces esta defensiva va a cambiar mucho, y sí veo a Commanders ganando, pero no como a lo mejor pudieran pensar algunos, como una tremenda paliza. Creo que puede ganar por máximo unos 10 puntos, pero puede estar entre 6 y 10. Entonces, pues me voy a ir un 23-30. Creo que puede más o menos estar así, más o menos el marcador. Pero bueno, pronosticar marcadores es una cosa complicadísima en la NFL. Nunca le atino, entonces no me hagan mucho caso. Pero bueno, por supuesto, por ahí veo las cosas. Okay. Un poco combinando el corazón y también la mente, ¿no? O sea, la parte racional también, porque creo que los juegos divisionales siempre, al final del día, se cierran porque no son equipos que se conocen muy bien. Sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo en esa parte del juego divisional. Digo, las líneas a veces son muy confusas, las líneas de Las Vegas. Creo que en esta ocasión la línea es tan separada porque los Cowboys son un equipo que en los últimos partidos, desde que ya no está Dak, los últimos 2 cuartos o el último cuarto, pues, quién sabe qué hacen, que les anotan un chorro de puntos y no saben ni cómo jugar, y ahí es donde se hace la gran diferencia y donde se hacen las grandes palizas, ¿no? Creo que el partido contra los Texans es un gran ejemplo, porque no iban jugando tan mal. Iban cerraditos. Estaban en competencia, o sea, ¿no? Sí. Sí, no había mucha diferencia, o sea, 7 puntos iban ahí, y pues de repente 2 errorcitos, una jugada defensiva bastante buena, y pues se dispara el marcador, y ahí es donde viene la diferencia. Sí, definitivamente creo van a ganar los Commanders. Ajá, exacto, y las lesiones, exacto, porque las pues lesiones de línea ofensiva que prácticamente fueron en el mismo drive, ¿no? O sea, exacto. Habrá que estar monitoreando estas lesiones de cara al domingo, pero pues es que también cuando se te caen 2 jugadores en el mismo drive y de la línea ofensiva, es muy complicado, ¿no? Y entonces todo historial que veníamos platicando, ¿no? En todo este programa, pues viene esa palabra que dijiste hace rato, que es frustración, ¿no? O sea, los jugadores se frustran porque dicen, CeeDee Lamb está haciendo su trabajo, pero pues el resto no le está ayudando mucho, ¿no? O a veces el sol en el AT&T Stadium, ¿no? Pero bueno, son cosas que evidentemente te van afectando y dices, ¿qué hago? ¿No? Y se le ven las caras en algunos jugadores de la frustración, sobre todo a los mejores, a los más talentosos, a los líderes. Micah Parsons, CeeDee Lamb, los enfocan y ves la cara totalmente de frustración, de que dicen, ya no puedo hacer más. Es que exacto, no encuentran qué hacer, no encuentran cómo ayudar, no encuentran qué pueden hacer diferente, porque es que no deberían de hacer algo diferente. O sea, la verdad es que llega ese punto en el que ya lo están haciendo y están dando todo porque su talento así lo permite, pero pues es que este es un equipo donde hay 53 jugadores, entonces sí hay mucha frustración y demás. Vamos a seguir viendo frustración, lo creo, sí. Digo, lo vimos en Dak, o sea, Dak estaba en el palco y llevábamos 10 minutos y ya estaba con las manos así de no puede ser posible. Claro. Y apretando los labios así. Sí, exacto. O sea, se le ve la cara. Ajá, que no puede hacer mucho más. Y él más, ¿no? Porque él está lesionado. O sea, ajá, exacto. Y no puede más en ningún sentido. Sí, no, y recién operado, o sea, literal llegó en muletas al estadio. Entonces, sí es complicado. Creo que los jugadores
van a seguir pasando por esto, todos obviamente como aficionados pues, pasamos por esto, pero pues no hay para dónde hacerse en este momento, ahora sí que hay que aceptar lo que es, ni modo, empezar a pensar un poco más en lo que sigue, obviamente no diciendo, no, pues ya que pierdan, ya, pues ya, ¿ya para qué jugamos? No, no es el caso, Claro, y no claro. funciona la NFL, pero pues sí, definitivamente creo que los Commanders se van a llevar esta victoria, van a irse encarregando un poco más a lo que es el final de la temporada, la pelea por el campeonato divisional y demás, creo que van a ganar, es que en este punto, como la ofensiva de los Cowboys no anota puntos, y yo creo que la ofensiva de los Commanders sí le va a anotar muchos puntos a los Cowboys, creo que va a acabar como un 31-10 más o menos, pero por esto, porque de repente pues a los Cowboys se les olvida cómo jugar, o la defensiva ya está muy cansada, y pues no encuentran cómo parar, no encuentran cómo detener, pero justo pues pasando, creo, tenemos una sección que nos gusta mucho a mi Mariana y a mí, porque se llama No Way José. ¿Qué es esto? Es una presión loca que digas, esto está cañón si pasa. La mía, en este caso, como ejemplo, es que los Cowboys van a anotar 2 touchdowns, porque nada más no anotan nada. No anotan nada, no hacen nada. Todos los puntos normalmente vienen por Aubrey últimamente. Esa es mi bold prediction, esa es mi No Way José de la semana. Tú, Íñigo, ¿cuál es tu No Way José para este juego? Pues que le intercepten 2 veces a Jaden Daniels, o 2 o más, ¿no? Es un chico que cuida mucho el balón, ¿no? O sea, toma muy buenas decisiones, es muy preciso en sus pases, y bueno, evidentemente a veces rebotes y cosas pueden pasar en algunas intercepciones, pero creo que un No Way José puede ser por ahí, que sean 2 o más intercepciones. 3, vamos a ponerlo más bold, para que sea bastante más complicado, pero que lleguen 3 intercepciones de Jaden Daniels, claro. Con lo ball hawker que es Trevon Diggs, pues pudiera haber una, pero 2 o 3 sí ya lo veo más complicado. Sí, la verdad es que sí, yo también, pero sí, ahora sí que ahí están los No Way José, si se cumplen, pues ya pidan un deseo y metan un boleto a la lotería, porque pues pasa a veces cosas raras. Y pasando a nuestra última sección, lamentablemente del programa, pero la más divertida, el fantasy, porque nos encanta el fantasy, y pues fantasy en la esquina, nos encanta hablar de esto. ¿Qué jugadores? Digo, no se puede alinear a todo el equipo, porque podrían, porque pues la verdad es que este equipo de los Cowboys permite mucho, pero ¿qué jugadores tú recomendarías de los Commanders para esta semana? Creo que evidentemente en la parte de corredores cualquiera de los dos no va a ser muchísimos puntos y ser un Saquon Barkley o un Derrick Henry, pero tanto Austin Eckler y sobre todo en ligas PPR, que recibe mucho más pases, creo que será importante. Y Brian Robinson creo que puede tener un buen partido, creo que puede tener un partido arriba de 100 yardas terrestres. Con el volumen adecuado, no tanto en el juego aéreo. Entonces ahí nada más hay que cuidar de qué tipo de liga es, si es estándar, si es PPR, si es half, lo que sea. Y por supuesto, Jaden Daniels. Si con esta doble amenaza, los quarterbacks doble amenaza siempre son una buena opción. Si lo tienen en su roster, pues yo creo que es una buena semana a lo mejor para colocarlo, porque en las últimas 2 semanas ha estado bastante más limitado en el juego terrestre. Creo que a lo mejor esta puede tener un poquito más de yardas y, por supuesto, con las cosas como se pueden dar, también a lo mejor algún touchdown propio terrestre y unos 2 o quizás a lo mejor un tercero por aire. Entonces creo que puede ser un buen año, una buena semana más bien para Jaden Niles. Quizás no tanto para Terry McLaurin, que quizás esté un poquito distribuido el balón en el juego aéreo, ¿no? Creo que no será malo el juego de Terry, pero no tanto a lo mejor para a lo mejor alinearlo. Si hay alguna otra opción, mejor busquen otra para esta semana. Sí, que ojalá tengan, porque la verdad es que esta semana está muy complicada. Descansan una infinidad de equipos. O sea, Sí, está tremenda. Entonces, si está por ahí Terry McLaurin, por ahí que lo puedan meter, métanlo. Si tienen otras opciones, no lo hagan. Estoy de acuerdo. Jaden Daniels, yo me he beneficiado de él toda la temporada. Yo he sido la más feliz, porque la verdad es que sí, lo que tiene, o sea, esa doble arma que tiene, tanto por tierra como por aire, es brutal. Por otro lado, y de los Cowboys, más bien, pues a quien no metan, o sea, metan a CeeDee Lamb, porque pues CeeDee Lamb es CeeDee Lamb y les va a hacer puntos siempre. O sea, eso me consta, pero yo para nada, o sea, no confíen en los corredores, o sea, yo los he visto en las ligas y proyectan más puntos que muchos,
pero la verdad es que no hacen mucho, o sea, la verdad no hacen nada. Entonces yo sentaría a los corredores de los Cowboys, creo que no van a hacer mucho en este partido, al menos que Real no tengan opciones porque pues las semanas de descanso están cañonas, Sí. pues metan a Rico Dowdle. Si es que es su última opción, metan a Rico Dowdle. Creo, tienen que estar ahí pendientes también de lo que les comentaba de Ferguson por la parte de la conmoción, porque esa es una parte complicada. Nos dicen de repente si va a jugar y a la mera hora es de no, pues no salió de protocolo, no juega. Sí. Entonces ahí hay que estar monitoreando. Si tienen otra opción de tight end, ténganla ahí guardadita. Digo, Jake Ferguson es muy bueno, pero por cualquier cosa, necesiten hacer el cambio, que lo hagan chas. Y no pongan a la defensiva de los Cowboys. La verdad es que Sí, creo que no es la mejor. Sí. no les va a dar muchos puntos, si es que no les da nada, porque pues eso es común en las defensivas que den puntos negativos o que no den nada, así cero. Entonces creo que esos son los jugadores que yo sentaría, no los recomiendo para nada. Y pues alguna recomendación, Íñigo, por ahí de fantasy que tú digas, metan a este es buenísimo, o sienten a este es malísimo. Bueno, por ahí está Will Disley, el tight end, hablando de tight ends, hace ratito metí waivers y lo logré meter en 2 ligas. Bueno, a ver si lo tengo. Está bastante disponible y está mejorando muchísimo y siendo parte importante de la ofensiva de los Chargers. Y hay varios tight ends importantes que deben de estar en varios rosters que descansan esta semana, entonces probablemente necesiten por ahí a algún tight end y creo que Will Disley es una muy buena opción para esta semana. Sí, la verdad es que sí. Y yo, por otro lado, en la parte de los receptores, para no repetir, si por ahí está libre Josh Downs de los Colts, agárrenlo, el vato anota todas las semanas y me consta porque yo lo tengo en una liga. Si por ahí necesitan, porque la verdad es que están brutal, o sea, yo senté a una cantidad brutal de jugadores porque descansan esta semana y está muy difícil. Entonces por ahí si está libre, agárrenlo y no lo suelten, metan su waiver, porque la verdad es que es un jugador que bien o mal da puntos cada semana, es constante y ahí va a estar dándoles unos muy buenos puntos. Digo, no es Ja'Marr Chase ni mucho menos, pero al menos unos 10 puntitos y les va a estar dando, eso me consta y seguro. Sí, en semanas de descanso, como dices, pues a veces cualquier punto es bueno. Exactamente, exacto, cualquier punto va y suma y demás. Y suma. Ahora sí que suerte en sus ligas fantasy, suerte en la semana. Y pues se nos acabó el tiempo, Íñigo. La verdad es que me la pasé muy bien. Muchas gracias por estar por acá, por aceptar la invitación. Y pues cuéntanos dónde te podemos seguir. Pues eso, como estás poniendo en X, en @imaistarrena, ahí hablo de toda la NFL, no solo de los Commanders, sino de cualquier cosa de la NFL. En este año ha estado un poco complicado que esté comentando tantas cosas durante los partidos, pero bueno, en la medida que he estado pudiendo, pues comento ahí cositas en general, sobre todo de los juegos nocturnos, del juego del jueves, del juego del domingo y del juego del lunes. A lo mejor no han sido tantos como en otros años, que comentaba entre 5 y 6 cosas puntuales que observaba en los partidos. Ahora ha estado un poquito más complicado por cuestiones laborales y demás, pero ahí estamos platicando de NFL, no solo de Commanders, insisto, de cualquier cosa de la liga que tanto nos apasiona. Sí, la verdad es que sí, por más que nos vaya mal a veces, nos apasiona mucho, tiene razón, Íñigo. Y pues extrañamos un poquito a Marian, pero de todas formas, para que vayan a seguirla en X, en @niñachef, ahí también, ahí hacemos corajes, ya no tantos, o sea, la verdad es que hemos aceptado nuestro destino y ya no hay tanto coraje, pero sí hay corajes porque de repente pasan cosas que uno no puede controlar y demás, pero para que vayan a seguir a Marian. A mí me pueden seguir en @QueenCowboys. Ya saben, cualquier cosa que quieran platicar por ahí, con gusto, en el partido, no en el partido, de lo que sea. Pues ahí criticando a Mike McCarthy, que no le quise yo dedicar ningún tiempo porque no lo merece, ni a Jerry Jones, ni a nadie, porque pues no. Ahora sí que no vamos a hablar de tragedias, pero por ahí me pueden ir a seguir y cualquier cosa que estén por ahí. Y pues a nosotras, las Football Girls, primero en la Esquina Cowboy, en el Instagram de la Esquina Cowboy, en @Esquina Cowboy, por ahí pues subimos capsulitas, ahí también pueden preguntarnos lo que sea que necesiten y demás si nos quieren buscar. Y también a las Football Girls en Twitter, en @NFLGirlsMX, ahí nos pueden encontrar. O en las demás redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, @FootballGirlsMX. Estén al pendientes,
subimos los calendarios cada semana, por ahí las recomendaciones fantasy de Gema, waivers, a quién sentar, a quién poner y demás y todo, entonces para que no se lo pierdan, y también para los demás programas que están muy, muy buenos y que si se quieren enterar de todo lo de la NFL o quieren solamente chismear, pues ahí lo pueden encontrar sin ningún problema. Y pues, Íñigo, pues muchas gracias nuevamente por estar por acá. Espero que sea un gran partido no para ambos, pero al menos algo entretenido, digamos. Entretenido será seguramente, pues digo, al final del día estos partidos siempre son así, hay rivalidad y por supuesto siempre hay mucha pasión en esta parte, y gracias a ti por este tiempo, por la invitación, por supuesto también a Marian por la gestión, y gracias a todas las Football Girls MX. No, muchas gracias, y pues también al público que nos esté viendo donde sea, a la hora que sea, pues muchas gracias. Esperemos vernos en la próxima edición de La Esquina Cowboy, y hasta la próxima. Chao, chao. Esta fue una transmisión más de Football Girls MX. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.